Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal y bienvenidos a un nuevo caso. El día de hoy traigo el caso de un jugador argentino de polo que vive en Estados Unidos y que para los años de los 90, dentro de todo su auge deportivo, es asesinado. Yo sin nada más que agregar, destripemos este caso. El 7 de septiembre de 1997, a las 10 de la mañana, la policía de Virginia acude a una llamada que les pasan los servicios de emergencia del 911. Esta llamada se realiza desde el Island Hall Farm en el condado de Fauquier. En la cocina de la propiedad encuentran el cuerpo de un hombre, Roberto Villegas, un jugador de polo profesional y pareja o amante de una heredera multimillonaria y propietaria de la finca donde se encuentra Roberto. Roberto Villegas estaba tumbado en el suelo boca abajo, en medio de un charco de sangre con 4 disparos a bocajarro. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quién tenía motivos para matar a Roberto Villegas? Para entender todo lo que pasó, vamos a darle contexto a este crimen. Y vamos a empezar conociendo a la pareja de Roberto Villegas, a Susan Hemings. Susan Hemings nació en un mundo lleno de riqueza. Sus padres se movían entre los círculos más elitistas de Europa. Su padre era un exagente de la CIA, Sam Hemings, que se convirtió en uno de los traficantes de armas más importantes del mundo. Poseía miles de millones de vender armas a cualquier país en guerra que quisiera comprárselas, incluso a ambos bandos a la vez. Susan nació al sur de Francia en 1962 y creció en el Principado de Mónaco. Realizó sus primeros estudios en los internados suizos de mayor prestigio. Uno de ellos fue Le Rosey. Más tarde se mudó a Washington D.C. a un internado solo de chicas. Ya de adulta, pasaba su vida entre el sur de Francia y Estados Unidos, hasta que se enamoró de Virginia y sus caballos. Más concretamente de Hunt Country, que significa tierra de caza. Hunt Country es una zona famosa por la caza del zorro, las carreras de caballos pura sangre y el juego del polo. En Hunt Country, numerosos equipos de polo tenían su sede. También iban famosos como los Kennedy. Su padre le compró una finca valorada por $4 millones llamada Island Farm en Hunt Country. Por aquel entonces, la cantidad de chimeneas que tenía una propiedad era lo que le daba el estatus, el valor de esa casa. Susan era muy celosa de su intimidad y no solía invitar a gente a su casa, pero la poca gente que pudo llegar a entrar contó que apenas tenía muebles, que tenía casi todas las habitaciones vacías y que apenas tenía un sencillo sofá, un mueble en el salón y una mesa con sillas en la cocina. Era muy celosa de su intimidad con las personas, pero su finca la tenía llena de animales. Era una gran amante de los animales. La gente que la conocía la describía como una persona tímida, muy reservada, que apenas se relacionaba con la gente y que prefería estar con sus animales. Susan instalaba en su finca cajas con arena para gatos callejeros y les ponía comida y agua. También se aseguraba de que todos esos gatos fueran vacunados. En el verano de 1994, Susan asistió a un partido de polo en el club Great Meadow. Este club organizaba partidos de polo todos los viernes por la noche. Era un acontecimiento muy social. Se juntaban todos los vecinos de la zona para ver el partido y hacían picnics al aire libre. Este mismo club al que Susan iba a ver los partidos impartía clases de polo y como Susan era una gran amante de los caballos, se apuntó. También invirtió muchos miles de dólares en Island Farm, en su finca, para convertirla en un establecimiento de primera para los caballos del club de polo. Y en el verano de 1995 conoce al jugador de polo argentino Roberto Villegas. Pero Roberto venía de un mundo totalmente diferente al de Susan. Roberto era de Argentina y emigró a Estados Unidos con un amigo que era jugador de polo profesional. Él acompañaba a su amigo como mozo de cuadra. Procedía de una familia muy humilde y de bajos recursos económicos. Cuando llegó a Estados Unidos, no sabía nada de inglés,
pero poco a poco aprendió el idioma y fue prosperando en su trabajo hasta que consiguió tener su propia cuadra de caballos. También consiguió convertirse en una estrella en los torneos de polo invernales de Florida. Era una persona agradable, simpática y a todo el mundo le gustaba jugar con él porque era un jugador limpio y jugaba muy bien. Tenía un carácter campechano y despreocupado, lo que hizo que muchas mujeres de Island Park se fijaran en él. Siempre estaba sonriendo y optimista. Se convirtió en un ídolo para jugadores más jóvenes. Roberto también impartía clases en el club Great Meadow. Casi todos sus alumnos eran mujeres, y era tal el atractivo que sentían ellas hacia él que empezaron a llamarle Casanova. Y no porque él fuera mujeriego y fuera de mujer en mujer, sino por el interés que las mujeres tenían hacia él. Pero en agosto de 1995 él se fija en Susan Hemans, y al poco tiempo de conocerse comienzan una relación. Ambos intentan llevar la relación lo más discretamente posible, pero todo el mundo relacionado con el polo en Island Farm cotilleaba sobre ellos. Y ambos se convirtieron en inseparables. Donde iba uno, iba el otro, y dicen que siempre les veían agarrados de la mano. Y en el invierno de 1997, Roberto Villegas toma la decisión de dejar de jugar al polo para centrarse en trabajar en la finca de Susan Hemans. Todo el mundo que conocía a Roberto Villegas se extrañó de esta decisión, porque todos sabían que jugar al polo era la pasión de Roberto. Otra cosa que también les extrañó es que Susan le pidió que dejara de jugar también en invierno para los equipos de Home Country. Recordamos que él jugaba en verano en Florida y lo dejó, y ahora le estaba pidiendo a Susan que dejara también los partidos en invierno, allí donde residía ella, y él también accedió. Hay que decir que todo el mundo que conocía a Roberto se extrañó de que él renunciara a sus sueños por estar trabajando en la finca de Susan Hemans. Según el que era en aquel entonces el director del club, Roberto no cobraba absolutamente nada por los trabajos que hacía para Susan, y como tampoco jugaba para ningún club, él dependía totalmente de ella económicamente. Pasó de tener ingresos en verano en Florida y en invierno en Home Country para no tener ningún tipo de ingresos y encima trabajar gratis para Susan Hemans, hasta el punto de ceder el control financiero de la venta de sus caballos a Susan. Cada vez que Roberto quería vender un caballo o le salía un comprador, él no se metía en nada. Todo el trámite lo llevaba Susan. Susan controlaba todos los aspectos de la vida de Roberto, excepto el del entrenamiento de sus caballos. Fue lo único por lo que Roberto no pasó, no cedió. A sus caballos los entrenaba él. Al poco tiempo comenzó un rumor que no se sabe de dónde salió, que decía que Roberto maltrataba a Susan, que era agresivo con ella. Se llegó a decir que Roberto le había pegado con la fusta de los caballos, pero nunca se pudo demostrar nada. Los amigos de Roberto, por su parte, desmentían este rumor. Decían que Roberto era incapaz de hacer daño a Susan, que de hecho cuando Susan impartía sus clases de polo, él siempre estaba pendiente de que no la pasara nada, de que no se cayera del caballo y de que no se hiciese daño, y que jamás vieron en ella ningún tipo de señal de maltrato. Y poco después empezó a rumorear que la pareja estaba en crisis. El 20 de agosto de 1997, Susan acudió a la oficina del sheriff del condado de Fauquier y le dijo al teniente Gary que tenía problemas con uno de los empleados de Island Farm, en concreto con Roberto Villegas. Explicó que Roberto se había vuelto agresivo con ella y que le había amenazado con dispararla. El teniente le da la oportunidad a Susan de acudir al juez y de detener, a través de la orden judicial, a Roberto, pero ella dice que no, que le tiene miedo y tiene miedo a su reacción, que lo único que quiere es dejar constancia de que Roberto está siendo agresivo con ella. Si tanto miedo le tienes, ¿cómo no vas a pedir que se lo lleven arrestado? ¿Cómo vas a volver a tu casa donde se encuentra él? ¿Y cómo vas a decir que un empleado tuyo está agresivo cuando realmente es tu pareja? Menos de 24 horas después de que Susan fuera a la oficina del sheriff, Susan y Roberto estaban juntos otra vez en Island Farm, como si no hubiese pasado nada. El 2 de septiembre, Roberto recibió una llamada del embajador argentino en Washington.
para pedirle que jugara con el equipo nacional de polo de Argentina en un partido el 7 de septiembre contra la selección nacional de Estados Unidos. Y esa llamada fue muy importante para Roberto, porque para un jugador de polo era muy importante, era un privilegio jugar con su selección. Pero Roberto no llegó vivo a ese partido. El 5 y 6 de septiembre de 1997, Roberto y Susan jugaron 3 partidos de polo para la beneficencia. Después llegaron a Island Farm para descansar, porque Roberto al día siguiente tenía el partido con su selección. Pero Susan le dijo que no quería que fuera ese partido, y eso probablemente provocaría una discusión entre ambos. A las 10 de la mañana del día siguiente, del día del partido, los servicios de emergencia reciben una llamada de Susan Hemings donde dice: «Hay un hombre, le han disparado y está muerto. Está en Island Farm. Hablé con el sargento hace una semana. Él ya conoce a ese hombre. Ha intentado matarme». La persona que atiende la llamada de Susan cuenta que para él fue impactante ver la calma o sentir por el teléfono la calma con la que le hablaba Susan cuando estaba informando de que le habían intentado matar y que ella, en defensa propia, había matado a una persona, que estaba muy tranquila, muy calmada. En ese momento, mientras ella habla con el servicio de emergencias, el oficial Mike Sibbs envía coches patrullas a Island Farm. Cuando el sargento Luna Anderson llega a la casa, ve que Susan tiene sangre en uno de sus brazos, más concretamente en el brazo izquierdo. Susan le dice al sargento que Roberto la había atacado con un cuchillo durante la pelea y que ella, al final, había conseguido coger una pistola que tenía escondida en la cocina y le había disparado. Pero los investigadores que llegan después, los que analizan la escena del crimen, dudan de la versión que les había contado Susan casi nada más llegar a su casa. Roberto tenía 4 disparos en el cuello, en el hombro, la espalda y el torso, por lo que llegaron a la conclusión de que Roberto estaba sentado en la mesa de la cocina dándole la espalda a Susan y desayunando cuando recibió los disparos. Tenía comida sin masticar en la boca, había comida encima de la mesa y a su izquierda había una revista abierta como si alguien la hubiese estado viendo. Tampoco creyeron que hubiese habido un enfrentamiento entre ellos, porque donde ella dice que había ocurrido, que era la cocina, estaba todo ordenado y limpio. No había señales de que hubiese habido un forcejeo allí. La posición del cuchillo con el cual Roberto se suponía que le había herido era muy sospechosa. El cuchillo estaba situado entre su cuerpo y su brazo derecho, lo que significaba que Roberto había agarrado el cuchillo, había ido hacia Susan, le había agredido y había seguido desayunando sin soltar el cuchillo de su mano. Había recibido los disparos mientras comía con el cuchillo en la mano y había caído de la silla, aterrizando en el suelo con el cuchillo contra su cuerpo. Y en ningún momento se había manchado de sangre, ni se había cortado, ni rasgado su ropa. Eso era totalmente imposible. Por otra parte, las heridas que supuestamente Roberto le había hecho a Susan en el brazo eran superficiales y autoinfligidas, porque si agarramos a alguien por el brazo para cortarle con un cuchillo, esa persona no se va a quedar quieta para que le cortes, se moverá, intentará soltarse, pero la profundidad de las heridas de Susan, su orientación y su alineación demuestran que Susan estaba quieta, quedándose quieta para que le corten con el cuchillo. La hora en la que llama Susan para decir que acaba de disparar a Roberto no concuerda, porque cuando los policías llegan, que no tardan absolutamente nada en llegar, se encuentran que parte de la sangre de Roberto ya estaba coagulada. Por lo tanto, los disparos se produjeron mucho antes de que Susan llamase a emergencias. Ninguna de las pruebas físicas respaldan la versión de Susan Hemings. Y la policía tuvo claro desde el primer momento que se trataba de un asesinato, o más bien, como lo califican, una ejecución, porque lo hizo por la espalda. Los agentes entraron en una de las habitaciones que resultó ser la habitación principal, la habitación de Susan. Allí encontraron varias pistolas, un Magnum 357 debajo del colchón, un revólver de acero inoxidable
y varias pistolas más. Encontraron una bala sin usar encima de un bloc de notas en el despacho y después, de un armario del dormitorio de Susan, encontraron la funda del revólver que usó Susan para matar a Roberto. Así que Susan tuvo tiempo para deshacerse de Roberto, para quitárselo de encima, subir las escaleras, entrar en su habitación, sacar la pistola de la funda, ir hasta el despacho y coger las balas, bajar y dispararle, mientras él estaba de espaldas sentado a la mesa comiendo, desayunando. Entonces la policía dice, si tuvo tiempo para hacer todo eso, ¿por qué no llamó a la policía o por qué no huyó de la casa? Tenían clarísimo que se había producido una discusión entre ambos y que cuando Roberto continuó con su desayuno, ella se vengó. Después de matar a Roberto, ella con un cuchillo se hizo sus propias heridas y dejó el cuchillo junto al cuerpo de Roberto, pero lo dejó de tal manera que era imposible que él, al caer de la silla después de los disparos, no se hubiese clavado el cuchillo. Así que detienen a Susan esa misma mañana. Susan contrata a uno de los abogados más caros y famosos del país, Blair Howard, que era un abogado muy bien situado. Había sido el abogado defensor de otro caso muy famoso en el que un marido despechado había disparado y matado al amante de su esposa y se había salido con la suya gracias a Blair Howard. Una vez que es detenida, ella tiene una reunión a solas con su abogado, donde él cuenta que la versión que le da a él es la misma que le da a la policía, que no cambia absolutamente nada y que por eso la cree. Y ese mismo día es acusada de asesinato en primer grado de Roberto Villegas. La fianza que se le impone es de $1 millón, $1 millón que paga esa misma mañana y sale libre. Sale libre con la condición, aparte de pagar el $1 millón, de que sean requisadas todas las armas que hay en su casa. Mientras llegaba al juicio, el abogado de Susan intentó a través de los medios dejar a su defendida como una persona débil, una víctima de maltrato, una víctima de una persona agresiva, que la agrede, que la corta con un cuchillo y que a ella solo le queda asesinarle. Evidentemente, en defensa propia. Mientras el abogado intenta camelarse a la prensa, los amigos de Roberto intentan reunir el dinero suficiente para pagarle el funeral, ya que Roberto no tenía dinero porque todo lo manejaba Susan, y la embajada argentina se hizo cargo de los gastos de repatriación del cadáver. Se celebró su funeral en una iglesia católica y acudió mucha gente de distintos puntos de Estados Unidos. Evidentemente, Susan no acudió. El juicio comenzó el 6 de mayo de 1998. Durante todo ese tiempo aparecieron más pruebas como la situación de las balas, sus trayectorias y las salpicaduras de sangre de los cortes de Susan. La policía y la fiscalía tenían clarísimo que había sido un asesinato en primer grado, pero la prensa continuaba diciendo que era una víctima. Durante el juicio, el abogado de Susan continuó en esa línea, contándoles al jurado, intentando convencerles de que su defendida era una víctima, de que actuó matando a Roberto Villegas porque no le quedaba más remedio, mientras que hablaba de Roberto Villegas como una persona despreciable y agresiva. Por otro lado, la fiscalía se centraba en las pruebas del caso. Nunca en ningún momento se metieron a explicar cómo era Roberto Villegas como persona. Ni siquiera llamaron a declarar a los amigos de Roberto, que ellos se ofrecieron, que ellos quisieron testificar para contrarrestar lo que estaba diciendo la defensa de Susan, para explicar que su amigo no era como estaban diciendo en el juicio. Pero la fiscalía no quiso entrar en ese tipo de habladurías de tú eres esto, el otro es lo otro, tú eres más mala, el otro es más malo, y no quisieron crear circo mediático, se quisieron centrar simplemente en las pruebas. Así es como lo explica el fiscal del caso. Sí que es cierto que el hecho de que sus coamigos fueran al juicio a contrarrestar cómo era Roberto Villegas como persona hubiese ayudado en el juicio, hubiese sido un plus. El jurado no se hubiese quedado solamente con la versión de Susan, con la imagen que estaba dejando ella de Roberto. Las pruebas que la fiscalía presenta en el juicio son
la grabación de la llamada de Susan al 112, la consistencia de la sangre de Roberto que no encajaba con la hora de la llamada, la posición del cuchillo y la trayectoria de las balas que había en su cuerpo. Utilizaron un maniquí de la talla de Roberto Villegas y quedó claro que Roberto estaba sentado a la mesa cuando recibió los disparos. Todas las balas tenían una trayectoria desde el lado derecho con una inclinación de arriba a abajo. La persona que disparó estaba más alta que la víctima. Por desgracia, el jurado estaba compuesto por gente acomodada, gente de esa zona, gente que empatizaba mucho más con Susan que con Roberto Villegas. La defensa llevó testigos que dijeron que habían escuchado a Roberto agredir verbalmente a Susan. Los amigos de Roberto comentaron que estas personas que fueron a dar su testimonio apenas conocían a Roberto, pero que como ellos piensan, no hay nada que el dinero no compre. Están convencidos de que esas personas fueron bajo talón, que fueron a decir lo que les dijo la defensa de Susan que dijeran, porque apenas conocían a Roberto. Y llega el momento en que Susan testifica sobre lo que pasó ese día, pero lo hace de una manera tan mecanizada que todo el mundo, casi todo el mundo se da cuenta de que lo tiene aprendido de memoria. De hecho, le hacen una pregunta en la que ella, al dar la contestación, al dar la respuesta, se traba y no sabe seguir. Y le dice a la fiscalía que por favor le repitan la pregunta. Y cuando la pregunta se repite, ella arranca desde cero la respuesta con las mismas palabras que había dicho anteriormente, solo que esta vez termina la frase, no se traba. El 11 de mayo de 1998 terminan los alegatos de la Fiscalía y la defensa. El jurado se retira a deliberar y cuando vuelven declaran a Susan culpable, pero no de un asesinato en primer grado, ni siquiera de segundo, sino culpable de homicidio voluntario, que es un delito que se castiga con un máximo de 10 años y una multa de hasta $12.500, a pesar de todas las pruebas que demostraban que fue una ejecución, que fue un asesinato en primer grado. Al final, fue condenada a 60 días en la cárcel del condado y una multa de $2.500. Tan ridícula fue la sentencia que le pusieron que cuando Susan ingresa en la cárcel tienen que despejar toda un ala para ella, porque las mujeres que estaban cumpliendo condena en esa cárcel la querían pegar, querían agredirla, porque no entendían por qué ellas, teniendo cargos menores que los suyos como tráfico de drogas, de estupefacientes, malversación de fondos, cheques sin fondo, estaban cumpliendo una condena tan alta de tantos años y ella, que había matado a una persona, solo iba a cumplir 60 días. Y finalmente, por su buen comportamiento, en vez de 60 días, cumplió 57 días en la cárcel. Bueno, y hasta aquí el caso de hoy. No sé qué opináis, no sé si estáis tan indignados como he terminado yo con este caso, de verdad, porque es que no paro de ver casos donde el dinero compra jueces, fiscales, de todo. O sea, es que es impresionante la corrupción que hay. Yo no voy a decir en mi país o en otros países, porque casi todos los casos, por suerte o por desgracia, que se ven de este tipo están en Estados Unidos, pero habrá en todas partes, quizás en menor medida, pero están en todas partes. A mí me parece vergonzoso que con la cantidad de pruebas que hay, solamente se la condene a 60 días de cárcel. Bueno, ¿vosotros qué opináis? ¿Qué pensáis? Os leo aquí abajo en los comentarios si os apetece. Yo me voy despidiendo, os dejo mi carita, como siempre, para que os suscribáis, activéis la campanita. Os dejo un par de vídeos o listas de reproducción por si os apetece seguir conociendo el canal. Me despido y nos vemos en el siguiente caso. ¡Chao!